Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en esta transmisión especial previa al debate entre los candidatos a la alcaldía de la Magdalena Contreras. Platico con Emilio del Carmen López, maestro en Ciencias Sociales, y estábamos hablando justamente del tema de movilidad, seguridad, ya hablamos un poco del desarrollo sustentable, pero me gustaría que ahora platicáramos un poco de los candidatos. ¿Cuál es el perfil de quienes vienen a platicar hoy para gobernar la alcaldía de Magdalena Contreras? ¿Qué podríamos esperar de ellos? Me parece que encontramos perfiles interesantes. Hay dos mujeres que inician su carrera política y lo cual es algo que tendría que reevaluarse, porque es necesario también el cambio generacional en la política, es necesario abrir espacios para los jóvenes, para que converja también con gente de experiencia y de larga carrera política. Es algo que debería de alegrarnos que existan dos mujeres para contender en la alcaldía de la Magdalena Contreras. También dos mujeres jóvenes, sin olvidar a la candidata de El Frente, que también tiene una amplia experiencia en política pública. En ese sentido, los ciudadanos de Magdalena Contreras deberían sentirse tranquilos. Creo que, a diferencia de otras demarcaciones, hay mayor pluralidad en términos de los perfiles. Y con eso mismo es algo que también tendríamos que sopesar, no solamente el partido, no solamente las propuestas, sino también el perfil, porque el rostro humano a la política es algo que se necesita día a día, hablar cada vez más de cerca con la ciudadanía, escuchar sus problemas, atenderlos, y no solamente para la foto, para el Twitter o para el Facebook. Será importante de que también incorporarlos a la toma de decisiones, en qué manera los podemos hacer copartícipes. En ese sentido, creo que los ciudadanos de Magdalena Contreras pueden tener un amplio campo de espectro para elegir. Y justamente dentro de ese amplio campo de espectro, hoy pues tendrán que seguramente tomar una decisión, o por lo menos este debate les ayudará a tener la información suficiente, los elementos para tomar la decisión sobre por quién van a votar. ¿Qué crees que debería de observar un ciudadano? ¿Qué le recomendarías a quienes verán el debate del día de hoy para decir yo le voy a dar mi voto a este candidato o candidata? En primer lugar, que entienda la política como servicio público. Sería fundamental que entienda la política como servicio público, no como una forma disociada del entorno social, es muy necesario eso. También que esté dispuesto el representante a ejercer el poder mediante un ejercicio coactivo de la rendición de cuentas, de la transparencia, de los recursos públicos, que integre a la participación ciudadana. Mientras tenga una narrativa en ese sentido, creo que podría establecer algunos puntos finos para el electorado. También que sea una persona que conozca de la delegación, que tenga una mira de estadista, conocer cuáles son los problemas no solamente cotidianos, sino también en términos estructurales comparados, y la forma de atenderlos. La forma de atenderlos es muy importante, que tiene que tener enfoques integrales, donde se incorpore tanto a la sociedad civil, como a los empresarios, como a la ciudadanía en general, para que entre todos podamos converger. Al final del día, el sustento territorial, que es la Ciudad de México, es nuestro campo de vida día a día. Y en esa manera podremos hacer lo nuestro cada vez. Entonces yo pondría en ese foco personas que estén dispuestas a rendir cuentas de su acción. De acuerdo, Emilio, no quisiera que pasara esta conversación sin que tocáramos un punto que me parece medular en la Magdalena Contreras, y son los programas sociales. Como ya mencionábamos, hay un abandono, sobre todo en las partes altas de la demarcación, y hay una polaridad económica muy grande con respecto a otras colonias que tienen, pues digamos, un nivel socioeconómico más alto. ¿Cómo se podría incluir para que pues todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades en la Magdalena Contreras? En primera instancia, tomar políticas desde el gobierno de la Ciudad de México y desde la delegación para impedir los procesos de gentrificación y expulsión de las personas originarias. Es importante no tugurizar ciertos territorios, es decir, no construir una ciudad solamente a favor del capital, olvidando a la ciudadanía. Es importante y es fundamental tener en cuenta de que podemos converger todos en el mismo espacio público. En ese sentido, podemos pensar de manera integral, no crear zonas donde se pongan centros comerciales, donde se creen grandes unidades habitacionales, y del otro lado, zonas pequeñas con casas tugurizadas que están olvidadas por el gobierno. Tenemos que crear un entorno que evite la segregación espacial, que integre a los ciudadanos para que podamos converger como personas dentro de un mismo territorio. Y en sí mismo todos somos mexicanas y mexicanos, y no tendría por qué existir esas barreras en términos de discriminación
porque también es una discriminación territorial plantearlo, esta división, esa segregación del espacio. Entonces deberíamos de pensar en políticas de inclusión. Para eso es muy importante la participación ciudadana. Al momento de que el gobernante escuche a la gente, que cada día refrende este compromiso que hace no solamente cada 3 años, podríamos tener mejores herramientas para generar el interés público. De acuerdo, pues esperemos que hoy en la mesa tengamos propuestas incluyentes, que claro, todo mundo se sienta, pues, valga la redundancia, incluido dentro de estas propuestas, que escuchemos un debate no combativo, sino propositivo, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Estoy platicando entonces con Emilio del Carmen López, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Y bueno, y nos enlazamos en estos momentos ya al debate que se llevará a cabo entre quienes aspiran a gobernar la alcaldía de la Magdalena Contreras. Al término de este debate lo espero en este mismo espacio, en donde haremos una mesa de discusión y análisis con respecto a lo que haya sucedido ahí. Recuerde que en punto de las 9 de la noche mi compañero Juan Becerra y yo lo esperamos también con lo mejor de la información de este día. Muchas gracias por su compañía. Soy Iván Herros. Que tenga muy buenas noches.